señorita María José Moncada Macías, desde la localidad de San José del Guaviare, en el barrio Villa Andrea. A continuación, mi compañera les va a mostrar 3 generaciones distintas y nos mostrará el subdesarrollo que hubo en Colombia en diferentes partes del país. Buenas tardes, señorita María José. ¿Me permitiría hacer unas preguntas sobre el desarrollo y subdesarrollo del Guaviare? Sí, señorita, claro. Vale. Como primera pregunta, tenemos cómo se organizaba la economía familiar, quién aportaba y cómo se distribuían las tareas del hogar. Pues la economía en el hogar siempre se organizaba por mi madre, porque ella es la que siempre lleva el dinero o la comida a la casa, entonces siempre ha sido mandado por ella. Okay. ¿Qué tan seguro o peligroso es vivir en su barrio? Pues regularmente seguro, hay una que otra vez que sí se agarra un poquitico, una vez que mataron a una persona ahí en mi casa, pero pues es como un caso ahí una vez cada 1000 años. Okay. ¿Qué nivel de educación considera que hay actualmente? Pues que yo sepa, el nivel mayor de educación es como una maestría, que es como lo más de lo más, ya que es como lo más solicitado generalmente. ¿Considera usted que hay diferencia entre la educación de mujeres y la educación de hombres? Diría yo que en algunas carreras o en algunas profesiones sí, pero no en todas. Hay unas carreras en las que son más beneficiados los hombres que las mujeres y viceversa. Okay. ¿Qué oficios o empleos son comunes en su juventud? Pues diría yo que toda la parte de ser mesero, cocina, algo que, por decirlo así, no requiera tanta experiencia laboral, porque eso es como lo que suelen más pedir y lo que es un problema para nosotros los jóvenes. Okay. Y por último, ¿qué tan complicado es conseguir trabajo estable? Pues diría yo que, por ejemplo, ser mesero es un trabajo estable. El dilema es cómo tú trabajas y qué tanto lo sepas mantener y qué tanto sepa aguantar. Pues porque diría yo que, como me lo dijo una vez una profesora, los jóvenes somos muy delicados ahorita, por decirlo así, y no aguantamos tanto como aguantábamos antes, como aguantaban las personas antes en sus empleos. Vale, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, señor Duvernay Moncada. ¿Me permitiría hacerle algunas preguntas sobre desarrollo y subdesarrollo? Buenas noches, claro. ¿Cómo se organizaba la economía familiar? ¿Quién aportaba y cómo se distribuía? En mi tiempo y en mi tierra, la economía pues caía sobre los hombros de mi papá. Mi papá era el que llevaba las riendas del hogar. Y si queríamos algo extra, en tiempo de cosecha de café, nos íbamos, cuando salíamos del colegio, nos íbamos a coger café para poder, digámoslo, reforzar esa economía, tener algo extra como para poder comprarlo de diciembre y ropas y cosas que se necesitaban que pues con lo que mi papá ganaba no se podía suplir. Básicamente eso es lo que nosotros hacíamos. ¿Ya? Comprendo. Teniendo eso en cuenta, ¿qué tan difícil era conseguir un trabajo estable en su época? En mi época era muy complicado porque pues, de donde yo vengo no hay muchas empresas, yo vengo más que todo de campo. Entonces en el campo, como una estabilidad laboral, un contrato o que uno tuviera garantías en cuanto a prestaciones, salud o seguridad social, no, eso no había. Uno trabajara de finca en finca por ahí, como se dice por allá, jornaleando. ¿Qué oficios empleó eran los más comunes en su juventud? En mi juventud, en el campo era lo que es la caña y el café, más que todo el café. Esa era en lo que se trabajaba. ¿Cómo se veía la educación de hombres y mujeres en su época? ¿Había muchas diferencias? Sí, claro. En mi tiempo, un ejemplo, eran 20, 25 niños y 5 o 10 personas, hombres. Eso era lo que estudiaba. Eran más mujeres que hombres, por lo que el hombre se dedicaba más como a las labores del campo. Comprendo. ¿Qué tan peligroso o seguro era vivir en su pueblo o ciudad? No, muy tranquilo porque por ahí nunca hubo conflicto con nadie, nunca hubo presencia ¿De conflicto armado? De nada, no hubo conflicto armado, no hubo nada. Una tierra muy sana. Muchas gracias, señor Duvernay. Que pase una excelente noche. Gracias. Buenas tardes, señora Edith. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre desarrollo y subdesarrollo. ¿Me permitiría hacérselas? Con mucho gusto, señorita. ¿Qué necesita saber? De lo que yo sepa le puedo colaborar. La primera pregunta sería, ¿cómo se organizaba la economía familiar? ¿Quién aportaba y cómo se distribuía? Lo primero, a mí nosotros nos criaron trabajando como algo lógico, porque nos tocaba
Por ejemplo, a mí me tocaban los utensilios materiales de la casa. Ya a cierta edad me tocó también el trabajo material y colaborar en todo. Bueno, segundo, lo otro era que lo que era de dinero, todo eso lo manejaba mi papá y mi mamá. Ellos eran los que distribuían todo así. Nosotros únicamente trabajábamos, colaborábamos en el trabajo material y en lo de la casa, todo lo que había que hacer. Como segunda pregunta, ¿qué tan seguro o peligroso era vivir en su pueblo o ciudad? En esa época era como siempre, siempre han habido esos conflictos de la gente. En esa época se llamaba la chusma, ese era el nombre de ellos, pero nosotros nunca tuvimos nada que ver con ellos ni nunca los conocí. A mis años yo nunca conocí a esa gente, ni a nosotros nos perjudicaron en nada. Se oía decir de ellos, nada más. ¿Qué nivel de educación había en esa época? La mayoría de educación era hasta quinto primaria, pero en esa época verdaderamente se aprendía. Pues yo no pude estudiar, pero verdaderamente en esa época los que pudieron estudiar eran grandes personas. ¿La educación de los hombres era distinta a la de las mujeres? Pues digamos era distinta porque las mujeres casi nunca les daban estudio, porque los padres decían que eso era perdido. ¿Qué tan difícil era conseguir un trabajo estable en su época? Era difícil. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros las mujeres casi nunca nos daban estudio, para los hombres. En esa época se usaba mucho las secretarias, porque solamente habían las máquinas de escribir a mano. Eso era lo que se usaba. No era como hoy en día que hay tantos métodos para la gente trabajar. Por eso es que ya casi no hay trabajo. Gracias, Olita. Según el análisis que nosotras hicimos, se puede concluir que han cambiado diversos factores en las tres generaciones, como lo son el acceso a la educación, a los trabajos, a ciertos empleos, a las oportunidades, entre otras cosas. Un claro ejemplo podemos decirlo en que de las tres generaciones, realmente podríamos decir que solamente una de ellas tiene acceso a la educación o una oportunidad de acceder a un, por decirlo así, a un estudio mayor o profesional. La primera generación, que es la de la señora Elvia, ella no estudió debido a que su familia no la dejó. La segunda generación pues terminó su estudio gracias a su profesión, que pues, es militar y tienen que terminar mínimo el bachiller. Y pues la última generación, sí, gracias a Dios, tiene la oportunidad de estudiar. También tienen más acceso a la salud, más concientización sobre algunos temas que de pronto anteriormente no. Cambiaron las costumbres de pronto quién lleva las cosas a la casa, quién no. Que las mujeres no solo ellas tenían que encargarse de los quehaceres del hogar, sino también, por decirlo así, todos. Los factores que consideramos que han influido es como, digámoslo así, el cansancio de las personas de seguir siempre los mismos patrones y pues decidieron cambiarlo. Por ende, pues ya las cosas han evolucionado.